Bueno, pues estamos hablando de dolor, si nos acaban de sintonizar, pues el dolor definitivamente es la causa más frecuente por la que se acude a una consulta médica, y normalmente pues cuando hay una enfermedad puede uno esperar, a veces se hace hasta desidia, pero cuando hay dolor yo creo que es la causa por la que de inmediato se corre al hospital, se corre con el médico, se le llama, en fin, no se diga cuando el niño es el que trae un dolor fuerte, ¿no? 7 de cada 10 personas en México acuden al especialista por este motivo, justamente por el dolor. 70% de los enfermos postquirúrgicos no son controlados de su dolor, y esto también creo que es muy importante porque como un derecho humano creo que el dolor, aquí el doctor nos lo comentará, creo que es algo muy importante que hay que respetarle a ese paciente. Entonces tanto lo postquirúrgico como cuando se tiene algún padecimiento o alguna enfermedad crónica, crónico-degenerativa. El dolor se divide en dolor agudo, que es de corta duración, y dolor crónico, que es cuando ya es prolongado. Entonces cuando se tienen, ya pasa la semana, los meses y se mantiene ese dolor, ya se puede considerar crónico, y ese es el momento en el que hay que hablarle al doctor Arechiga, que por cierto, doctor, pues te agradezco mucho, pero bueno, la sorpresa es que les tenemos por ahí un 50% de descuento a todas las personas que llamen, 50% de descuento en su consulta, en su valoración inicial, y un costo preferencial si requieren de algún procedimiento. Como eso se individualiza, pues no les podemos decir específicamente cuál procedimiento van a necesitar, pero también sería con un costo preferencial. Entonces, el 50% de descuento en la consulta de evaluación o de valoración, y obviamente pues vamos a ver qué es lo que esa persona necesita, pero la calidad de vida de una persona con o sin dolor yo creo que dista mucho, ¿no? Mucho. Yo creo que uno de los elementos, como decía un médico, decía, una de las condiciones más maléficas que puede tener la vida es justamente vivir con dolor. Y estas condiciones maléficas pues no deben de ser una condena. Las clínicas de dolor se crean justamente para evitar la famosa frase, tienes que vivir con dolor. Y por otro lado, retomo el comentario que tú hacías, cuando un paciente dice que le duele y no tenemos el diagnóstico, es como aquella infección, valga el ejemplo, que a pesar de que existe evidencia de fiebre, no atinamos con el antibiótico porque no identificamos la bacteria. Hay ahora bacterias resistentes que antiguamente se quitaron y se controlaron con ciproxina, exactamente, ciprofloxacino, ¿no? Pero ahora estas bacterias hicieron resistencia. Hay dolores resistentes porque no habíamos acertado a la clasificación que ya comentabas, al tipo de personalidad de las diferentes gente, y sabemos que hay gente que tiene predisposición para dolor crónico y gente que puede en un momento dado tener una resistencia o una tolerancia al dolor. Experimentalmente todos debemos de tener la misma umbral del dolor. La tolerancia es la diferencia. Si culturalmente, antropológicamente, socialmente a mí me educaron para no expresar el dolor, para no manifestar el dolor, entonces al compararme con otro individuo que es como un italiano, muy expresivo y muy gritón, entonces rápidamente uno dice, bueno, sí, este le duele, pero es un escandaloso. Ajá. Entonces no podemos nosotros, por la observación, hay inclusive la risa del dolor, hay gente que llega al consultorio con risa, como una manifestación de dolor que los habíamos descalificado. ¿Cómo le puede doler si se está riendo? Hoy se llama las risas del dolor, una manifestación rara que la gente puede estar leyendo el periódico y al entrar al consultorio está riéndose. Va. Y esto lo ha descalificado, por eso es muy importante lo que tú comentas, hay que creerle. ¿Cuántas personas pueden engañar a un experto en dolor? Muy poco, porque nosotros tenemos resonancia, biometría, el laboratorio, examen, la visualización, el comportamiento, la conducta, y podemos tener argumentos para saber si el paciente lo que quiere es una constancia para poder no acudir al médico, que eso le llamamos ganancia secundaria. Pueden estar las dos. No quiero ir a trabajar porque me duele, o no quiero trabajar porque ya no me gusta mi trabajo, me la paso mejor en mi casa y me gusta cocinar. Y esto, el experto en dolor puede decir, algo aquí no checa. Por eso las clínicas de dolor deben de tener además
un psicólogo, un psiquiatra y elementos que están observando comportamientos de las personas. Claro, y aquí con esto, bueno, lo que comentábamos, que pues todos sentimos el dolor en forma diferente, pero también hay algo interesante y es el factor que estás tocando, esto se me hace muy bien, que también creo que se ha perdido mucho el médico que sea más empático con la persona desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de tener esa mayor comunicación. Últimamente veo médicos que, por ejemplo, están en la consulta y ni siquiera ven a los ojos al paciente, están escuchándolo, se supone, y hacen la prescripción. Y eso a mí me parece muy mal porque de alguna forma sabemos que todo puede ser algo psicosomático, ¿no? Claro. Y esa parte de somatizar algún tipo de situaciones, podríamos decir que sí es real. Por ejemplo, alguien que trae una depresión, que trae un problemón en casa, problemas de divorcio, económicos, en fin, y que digamos, este tipo de cuestiones emocionales se generan en un dolor. Así es. Y yo creo que hay cosas que en las clínicas de dolor, que aquí en Guadalajara y en el resto del país y seguramente el resto del mundo se ha estudiado, que es el efecto placebo. El efecto placebo, entiéndase como aquel efecto positivo que puede tener el puro hecho de llamarle a la gente por su nombre. Pase por favor, Ricardo Ursúa. ¿Cómo está? Siéntese bienvenido, te doy la mano, hago contacto físico. En ese momento hay un 50%, y esto ya está estudiado científicamente. Si además te digo, te voy a dar este medicamento, ese tiene un efecto positivo. No te estoy engañando, sino simplemente es la parte empática, la parte de poder solidarizarse con el otro. ¿Puedo yo decir mentiras diciendo, yo te entiendo con tu cáncer? No es cierto, no lo puedo entender porque nunca he tenido cáncer, pero puedo ser solidario diciendo, en este lugar, como está sucediendo en la mayoría de las clínicas de dolor en el país y en Guadalajara, la gente es muy empática y se siente muy cercana de las clínicas de dolor porque le dijeron su nombre, le pidieron su nombre, su teléfono, le hicieron el apapacho, no con ese fin de abrazar por abrazar o de tocar por tocar, sino es parte de una cultura que se había perdido. Exacto. Y que en las clínicas de dolor se humaniza. Claro. Y además yo creo que el médico tiene que ser genuino, hacerlo en forma realmente... Así es, claro, auténtico. Auténtico, exacto, porque si no, pues se percibe, o inclusive también, he visto que algunos médicos también ya rompieron esa barrera del escritorio, ¿no? Así es. Se sientan con el paciente, claro, están platicando, claro. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque de alguna forma, pues, muchos médicos pues llegan y automáticamente es decir, espérame, yo estoy acá y tu paciente estás allá, y lo ven hasta más bajo, ¿no? Así es. Entonces, una persona que llega con dolor o que trae una molestia, pues también va a ser importante que comunique, por supuesto, y que haya esa comunicación en dos vías para que el médico, además de que escuche, pues entienda realmente, y eso obviamente pues es la famosa clínica, ¿no? Claro, y tú acabas de decir una cosa muy importante, hay que alentar a los pacientes a que hablen de su dolor, especialmente en la población geriátrica, porque uno piensa que el paciente en la población geriátrica, el viejito, pues aunque se queje, o sea, de todos modos ya está grande, debe de quejar, pues le debe de doler. Ya está viejo, entonces, ¿no? Ellos mismos se autolimitan, fíjate, en un estoicismo poco entendido, poco favorecido. Ay, mamá, diario te quejas. Ay, doctor, es que diario se está quejando. Y entonces descalifican ese fenómeno. Los fenómenos pueden ser también unos grandes tiranos respecto a sus ancianos, ¿eh? Por eso hay que invitarle al paciente que nos diga exactamente, mire, doctor, yo siento como aguates, como hormigas, yo siento como piquetes, como rayos, como relámpagos, porque esos factores descriptores de la conducta dolorosa para el algólogo, para el experto en dolor y de cuidados paliativos es muy importante. Por supuesto. Y digamos, aquí estaríamos un poquito más en detalle, y bueno, mira, justamente, coincidentemente la diabetes, ¿no? Por supuesto. Un país con número 1 en obesidad, en diabetes, que también ahí en alguna manera yo les quiero recordar que tenemos consultas y valoraciones gratuitas, perdón, no gratuitas, por ejemplo, estoy arrimando ahí unas, no, con el 50% de descuento, perdón, rectifico, pero este 50% de descuento yo creo que hace muy bien, porque realmente no es nada más de voy a ver qué te duele, sino el por qué te duele.
duele, ¿no? Claro. En el caso de la neuropatía diabética, que es algo que es muy frecuente, que llega a haber inclusive pérdida de sensibilidad en los pies, que inclusive una pequeña lesión se convierte en una úlcera y después puede llegar hasta una amputación. Pues bueno, el dolor en ocasiones ahí no se percibe. Así es. Pero sin embargo, yo creo que sí es importante que en otros lugares el paciente pueda decir, sí, pero tengo diarrea, porque a veces se piensa que nada más es en las piernas el dolor neuropático, cuando en realidad pues la neuropatía es a nivel general, a nivel visceral, a nivel todo. Entonces, aquí, doctor, bueno, vamos al corte, pero sin embargo, a mí me gustaría que en el caso de la evaluación, digamos, que de las personas que vayan, pues también en un momento dado los podamos apoyar. Si ya son diabéticos, pues que también los podamos derivar a otros especialistas porque obviamente una de las causas, tú nos dirás, de por qué se inflaman esos nervios. Con mucho gusto. Entonces vamos al corte y de regreso vamos a ver si tú eres diabético, conoces un diabético, que seguramente sí. Te preguntarás, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ver la glucosa con las terminaciones nerviosas? Bien, aquí el doctor nos va a explicar. Regresamos.